Avanza el segundo día de la 26ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP26, con el fin de concretar acuerdos y soluciones reales al impacto que genera la crisis climática en el mundo. Durante la jornada inicial, distintos líderes mundiales deliberaron sobre la problemática que vive el planeta con relación al cambio climático y las graves consecuencias sobre la humanidad si se llega a un acuerdo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó que el mundo se enfrenta a una situación difícil y exhortó dejar de maltratar la biodiversidad y tratar la naturaleza como un retrete. La jornada de este lunes contó con la presencia de líderes europeos y latinoamericanos, quienes asumieron la agenda respecto a limitar el calentamiento global a 1.5 grados para finales del siglo. Entre tanto, voces de activistas y ambientalistas elevan las denuncias contra países industrializados, quienes denuncian ser los responsables de las emisiones de los gases contaminantes que dañan el planeta. Esta mañana en Agenda Abierta seguiremos analizando los resultados que generan los debates en la cumbre internacional en medio de las alertas por la falta de acuerdos necesarios para frenar la crisis y el avance del tiempo. Y efectivamente el mundo está atento a los resultados de lo que ocurra en esta cumbre y por eso hay detalle informativo en algunos portales, en algunas cuentas y páginas web de organizaciones, como por ejemplo en la de noticias de la ONU, que dice así: estamos cavando nuestra propia tumba, advierte Guterres en la COP26. Nuestra adicción a los combustibles fósiles está llevando a la humanidad al borde del abismo. Nos enfrentamos a una dura elección: o la detenemos o nos detiene a nosotros, dijo el secretario general de la ONU durante la inauguración. Es hora de decir ya basta. El máximo responsable de las Naciones Unidas agregó que la cumbre climática debe servir para mantener vivo el objetivo de 1,5 grados del Acuerdo de París y para ello hay que recortar las emisiones un 45% para el año 2030. Estamos cavando nuestra propia tumba, subrayó Guterres. Los recientes anuncios climáticos pueden dar la impresión de que estamos dándole la vuelta, añadió, pero esto es una ilusión, ya que el planeta se dirige hacia un aumento de las temperaturas de 2,7 grados a final de este siglo. Eso es lo que destaca en este momento el portal de la ONU. Y veamos lo que dice el portal de la agencia estadounidense AP, Associated Press. En COP26 más de 100 países prometen fin de la deforestación. Gran Bretaña celebró el compromiso como el primer gran logro de la Conferencia Climática de Naciones Unidas en Glasgow. Sin embargo, los activistas dijeron que tenían que ver los detalles del pacto, ya que en el pasado se han hecho y roto promesas similares. El gobierno británico dijo haber recibido compromisos de jefes de gobierno que representaban más del 85% de los bosques del mundo de que detendrían y revertirían la deforestación para el año 2030. Con los compromisos y sin precedentes hoy tendremos una oportunidad de poner fin a la larga historia de la humanidad como conquistador de la naturaleza y en su lugar convertirnos en su custodio, dijo el primer ministro británico Boris Johnson, que a propósito no consta en el nombre en esta nota. Y veamos lo que destaca en este momento la agencia española EFE. América Latina sin una estrategia común en la COP26. Huracanes que arrasan con islas enteras en el Caribe o sequías cada vez más extremas. América Latina es una de las regiones más vulnerables ante la crisis climática, pero afronta sin una solución, sin una estrategia común y con compromisos asimétricos su papel en la cumbre de la clima COP26 de Glasgow. Quizás el único reclamo unánime se centra en exigir una vez más que los países ricos financien directamente la lucha contra el cambio climático y que desembolsen los 100.000 millones de dólares anuales a países con menos ingresos que aceptaron aportar en el Acuerdo de París. Aquí tienen la información, obviamente la portada de EFE da cuenta de este importante y lamentable acontecimiento. América Latina sin estrategia para afrontar el cambio climático. Y ahora veamos lo que destaca Swiss Info. Joe Biden anuncia un plan estadounidense para proteger los bosques a nivel global. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes un plan para proteger los bosques a nivel global que contará con todas las herramientas del gobierno estadounidense, políticas, diplomáticas y financieras, en un acto sobre bosques y tierra en la cumbre del clima COP26.
Biden aseguró que el plan será el primero de este tipo y con la ayuda del Congreso estadounidense movilizará 9.000 millones de dólares hasta el año 2030 para proteger y restaurar la biodiversidad del planeta, al tiempo que atraerá financiación del sector privado. Biden subrayó que hay que atajar la deforestación con el mismo serio proceso aplicado para descarbonizar la economía, es lo que destaca en estos momentos este portal. Y frente a eso, queremos invitar a Terry Hurtado, él es activista ambientalista y animalista, concejal de Cali, a quien le damos la más cordial bienvenida. Terry, qué gusto tenerlo por acá. De entrada, ¿cómo se valora esto que acabamos de mencionar, esos compromisos, esas declaraciones que hacen mandatarios, líderes, que efectivamente tienen en sus manos muchas decisiones que pueden facilitar o entorpecer lo que se proponen en la cumbre de Gran Bretaña? Bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todas y todos los oyentes. Pues yo creo que, digamos, la primera gran noticia tiene que ver con que Estados Unidos vuelve a participar de manera activa en las COP, porque el gobierno de Trump, pues fue un gobierno que estuvo intentando negar el cambio climático y se apartó y rompió básicamente con los acuerdos que el Estado norteamericano había asumido en años anteriores con la cumbre. Entonces ese es, digamos, el primer mensaje importante, más aún cuando Estados Unidos en el momento es el segundo generador de gases de efecto invernadero. Sin embargo, pues a uno siempre le asalta un poco la duda que los pronunciamientos en este tipo de eventos sean un pronunciamiento de cara a quedar bien con la comunidad internacional, a intentar pues generar un mensaje de tranquilidad, pero que las acciones al interior de los países pues no se vea reflejado lo que dicen en estas grandes cumbres, como es el caso, por ejemplo, de Colombia, el presidente colombiano, pues que no corresponden las acciones de lo que hace en el país con lo que manifiestan las cumbres. Yo quisiera de pronto mencionar algunos elementos de análisis, ¿no? Para saber la gravedad de la situación en la que estamos, arrancando con decir que el dióxido de carbono que hoy se está emitiendo es producto del último informe de hace un mes del panel intergubernamental de cambio climático, son 410 partículas por millón, mientras el metano está en el orden de 1866 y el óxido nitrógeno hay que tener en cuenta que la diferenciación entre una sustancia y otra es la capacidad de calentamiento que genera. Entonces, el dióxido de carbono, que todos finalmente lo traducimos en dióxido de carbono, es lo que menos impacto genera. Mientras el metano y los óxidos nitrosos generan en 20 y en 50 niveles, digamos, más que el dióxido de carbono. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para nuestros países, porque la agricultura está fuertemente asociada, sobre todo la ganadería, con la generación de energía, pero con una consideración. Y acá de pronto me estoy adelantando a una de las conclusiones, es que el dióxido de carbono permanece como gas de efecto invernadero en la atmósfera por periodos de tiempo que oscilan los 80, 60 años, mientras el metano pues oscila unos 20 años en la atmósfera. Eso quiere decir que la contaminación que generamos hoy por combustible fósil, producto de un automóvil, lo que sea, estará ahí presente, no importa lo que hagamos, el día de mañana exactamente, sin no volver a utilizar un carro, va a permanecer ahí. Afortunadamente, su nivel de aporte al calentamiento global es un poco menor que el de metano, pero, por ejemplo, el pedazo de carne, el vaso de leche que hoy se toma, tiene un impacto con relación al metano que genera la ganadería. Este
una posibilidad de tener si dejamos o disminuimos el consumo de carne o lácteos, en 20 años vamos a ver los resultados, y vamos a ver unos resultados positivos también en mayor medida. ¿Y por qué es tan importante el tiempo? Porque la meta que se ha planteado es una meta que cada vez se ve con mayor preocupación, porque el aumento de la temperatura está siendo más rápido de los cálculos. Y entonces, pues ya en la primera década o el inicio de este siglo, pues encontrábamos que había un aumento en la temperatura de 0.99 grados centígrados con relación a hace cerca de 150 años. Mientras en estos últimos 10 años, pues ya se ha aumentado en 1/10 de grado. Eso quiere decir que esa meta de 1.5, pues lo podríamos estar perfectamente yéndonos muy bien, alcanzando en 4 décadas, lo cual sería pues supremamente grave, y bueno, no conocemos exactamente las consecuencias que se puedan ir generando, pero digo, los cálculos son complejos porque cada vez encontramos nuevos resultados en los estudios que nos dicen que la situación puede ser más grave. Por ejemplo, una pregunta puntual, Terry, para poder abundar en este tema. ¿Cómo se puede plantear el mundo, el planeta en general, una reforestación? Porque, por ejemplo, en Brasil, durante la pandemia, solamente en el año 2020, 2,3 millones de hectáreas fueron deforestadas. Eso evidentemente en un año es fácil destruir, pero no es fácil reconstruir, repotenciar 2,3 millones de hectáreas en menos de un año. Es decir, eso es imposible. ¿Cómo entonces plantearse estos objetivos si en la práctica esto resulta bastante complejo y sobre todo con la preocupación de que las transnacionales no van a permitir que se vuelvan a instalar árboles donde ellos tienen grandes industrias? No, digamos que aquí debe haber una decisión con toda la determinación de la ciudadanía frente al tipo de gobernantes que eligen, para que las políticas se redireccionen de forma tal que la inversión estatal, por ejemplo, hoy a nivel global hay un subsidio a los hidrocarburos que es del orden de 423 billones de dólares. De esa forma, como igualmente con el tema de la ganadería, pues que es el principal factor de deforestación, producto sea de las pasturas, o sea producto de la siembra, por ejemplo el caso de Brasil, de soya para alimentar el ganado. En otras partes del mundo pues se siembran otras cosas, pues debe generarse una reconversión económica para que las personas puedan pues tener una forma de subsistencia, pero que sea absolutamente distinta. Y ello significa generar unas economías que no generen este tipo de impactos, pero también pues los cambios de hábitos de consumo. Los cálculos están planteados de la siguiente manera: frente a formas eficientes de administración de la ganadería, la, digamos, reducción de gases de efecto invernadero pueden llegar hasta unas 7, están entre 0.8 hasta, 0.8 gigatoneladas de CO2 equivalente hasta unas 6 gigatoneladas de gases equivalentes, mientras el cambio de hábitos de consumo de alimentación pueden llegar hasta 8 gigatoneladas de CO2 equivalente, cuando la agricultura con la ganadería, digamos, todo ese conglomerado en relación con la agricultura, hoy está generando una emisión de gases de efecto invernadero que están del orden de los 12 gigatoneladas de CO2 equivalente. Luego, ahí podemos ver que, pues si bien es importante mejorar las prácticas de administración de la agricultura y la ganadería, el hábito de consumo
es el factor, digamos, más importante. Y para ello no necesitamos necesariamente, digamos, las decisiones y la voluntad política, sino que desde la ciudadanía, también desde la soberanía que implica determinar qué se consume, obviamente con las restricciones y las barreras que se presentan, producto del mercado, pues podemos incidir de una manera determinante. Claro que sí, gracias Terry, muy amable por atender esta invitación. Evidentemente todavía tenemos tiempo para analizar los impactos, los resultados de esta cumbre y por supuesto vemos hasta dónde su aplicación es efectiva y la decisión política de los mandatarios se hace realidad. Mando un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Gracias a Terry Hurtado. A propósito de la COP26, el análisis todavía queda pendiente de los incluso impactos que pueda tener esta misma cumbre en la misma naturaleza, como ya dan cuenta algunos activistas ambientales de Gran Bretaña. Vamos con otro tema. Avanza en recorrido de las caravanas compuestas en su mayoría por ciudadanos centroamericanos por el estado mexicano de Chiapas. Algunos voceros piden a las autoridades atención del